Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, para todos. Un placer saludarlos. No sé, no me enciende la cámara, pero eh, quería presentar a Luis Felipe, residente de primer año de nuestro programa de cuidado intensivo pediátrico acá en la Universidad CES en Medellín. Un tema bien importante y me parece complicado incluso, lo de poder mecánico y todo eso, cosas que apenas estamos ahí como digiriendo los demás experiencias, pero que sé que Luis Felipe le ha metido pues como todo el empeño en estudiar y que va a ser, y sé que va a ser una gran presentación. Luis Felipe, muchas gracias hombre, por el esfuerzo que le has puesto a esto y adelante. Buenas tardes para todos. Yo le pagué, doctor. Bueno, como ya el doctor me presentó, Luis Felipe Hurtado Guerra, fellow de cuidado crítico pediátrico de la Universidad CES, y el tema que nos trae hoy es específicamente el monitoreo gráfico, la tomografía, el poder mecánico. Eh, ay, ¿qué pasa? Este es el cronograma que les diseñé para la charla, introducción y conceptos básicos. Posteriormente vamos a seguir con las gráficas y bucles que vamos a analizar según la ecuación de movimiento. Luego seguiremos con la carnografía y terminaremos con el poder mecánico y unas conclusiones. A modo de introducción, sabemos que la falla ventilatoria de un paciente sometido a ventilación mecánica es un escenario relativamente frecuente y que al someter un paciente a ventilación mecánica se está aplicando una energía que está en base de presión positiva a ese sistema respiratorio, y nosotros tenemos que entender el estado fisiopatológico y la mecánica pulmonar de ese paciente para que nos dé una idea de todo ese impacto que le está generando esa energía, no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel extrapulmonar. Por lo tanto, la monitorización de toda esa función respiratoria es uno de los ejercicios fundamentales en el ejercicio del cuidado crítico y nos permite individualizar y optimizar esa estrategia ventilatoria que le ofrecemos a ese paciente. Nosotros sabemos que una de las funciones principales del sistema respiratorio es ofrecer una ventilación minuto, lo cual se traduce en un volumen TIA por frecuencia respiratoria. Siendo una unidad de volumen por unidad de frecuencia, se comporta como un flujo. Y de acuerdo a la ley de Ohm, si yo despejo esta resistencia hacia el flujo, me queda que la presión de ese sistema va a ser dependiente del flujo por la resistencia. Pero si yo llevo esto a la ecuación del movimiento, esa presión no depende solamente pues, de la resistencia, esa resistencia, perdón, queda dividida en la resistencia de la vía aérea que está dictada por la ley de Poisson y por la elastancia del sistema respiratorio. En sentido inverso, pues quedaría la compliance. Entonces, esa energía que nosotros les estamos generando a esa estructura del sistema respiratorio, una presión por área de superficie, es lo que nosotros conocemos como estrés, que eso lo desarrollaremos más adelante, y la transmisión de esa fuerza al parénquima pulmonar se ve eventualmente influenciada por toda esa biomecánica del sistema respiratorio y eso impacta en el grado de formación geométrica que se le impone a ese sistema, que es lo que conocemos como strain, que ahorita también lo desarrollaremos. Eventualmente, esa energía o potencia mecánica generará una energía térmica que, si no es completamente transferible hacia el exterior o disipada, va a generar una entropía. Y cuando esa entropía o ese desorden que se genera en los tejidos, en todo ese universo de los tejidos, cuando sobrepasa el límite de tolerancia tisular, empieza pues el daño pulmonar. Y sabemos que esa cantidad de energía y la duración de esa exposición se ha correlacionado pues con el riesgo del BILI. Y también tenemos que entender ese impacto que genera esa presión sobre otras estructuras extrapulmonares, bien sea intratorácicas o extratorácicas. Para saber cómo nosotros medimos esto, pues tenemos que saber cómo es que nos dan estos datos, cómo el ventilador nos da estos datos. Pues hay un transductor de presión, que es lo que conocemos como el neumotacómetro, y el transductor de flujo, que es lo que conocemos como el anemómetro. Esto nos va a dar básicamente unas variables de presión y de flujo sobre tiempo, y ese volumen es básicamente la integral del área bajo la curva del flujo. Entonces hay que entender que la gráfica en inspiración va a depender de esa biomecánica de todo el sistema, de la integridad del circuito y de los parámetros que yo le meta al ventilador, mientras que la expiración, pues un evento eventualmente pasivo, va a depender de la integridad de ese circuito y de la biomecánica del sistema respiratorio. Esa información numérica nosotros la podemos llevar a unas gráficas escalares, que es básicamente parear
una variable, volumen, presión, flujo, otra del tiempo, y un bucle es básicamente parear dos variables con respecto al tiempo. ¿Cuáles son las utilidades? Infinitas. Uno es evaluar el tiempo real, las propiedades biomecánicas del sistema respiratorio, estimar la efectividad del tratamiento y además mirar problemas en el circuito, obviamente esa interacción entre el paciente y el ventilador que es tan importante y estimar el impacto de esa energía, como les digo, en las estructuras del sistema respiratorio y extrarrespiratorio, y eventualmente esto nos podrá pues optimizar el soporte ventilatorio y evitar esa lesión del ventilador. Vamos a arrancar con estos dos primeros conceptos. Antes una invitación y es no dejar de ser clínicos. Somos primero médicos generales y pediatras antes que analizadores de un ventilador. Entonces, es más obvio pues, ver las secreciones obvias en el circuito, o un paciente que esté tosiendo, o un paciente que tiene sibilancias, antes de ponerme a analizar como esas gráficas. Primero, siempre la clínica. En cuanto a las curvas del ventilador que nos permiten descifrar la biomecánica del paciente, hay que entender que dependiendo de si estamos analizando un modo controlado por presión o por volumen, pues nosotros tendríamos que analizar el valor o la variable dependiente de la ecuación de movimiento. Es decir, si nosotros estamos utilizando un modo controlado por volumen, donde nosotros controlamos básicamente ese flujo y el volumen tidal, y esto se vuelve la variable independiente, pues nosotros vamos a tener que analizar la variable dependiente, que sería la presión que se genera. Mientras que si utilizamos modos controlados por presión, pues vamos a tener que analizar el flujo y el volumen que estamos generando con esa presión. ¿Listo? Entonces, ese concepto es súper importante. Vamos a arrancar primero con esas gráficas de presión-tiempo. Entonces, siguiendo la premisa de la diapositiva anterior, casi que una gráfica de presión en un modo controlado por presión nos da poca o casi ninguna información. Acá lo único que puede variar es el tiempo, es la pendiente donde se alcanza la presión pico, que está dictado básicamente por el rampa. Entonces vamos a irnos directamente a analizar una gráfica de presión en un modo controlado por volumen. Entonces, esta es la anatomía. Primero arrancamos desde un punto A, que se arranca básicamente desde un PDP. Acá estamos arrancando como desde 5. Luego hay un aumento abrupto de esa presión y es ese flujo encontrándose con las resistencias de la vía aérea. Entonces se produce ese aumento súbito del punto A al punto B. Posteriormente se vencen esas resistencias. El aumento posterior de esa presión depende básicamente del volumen tidal y de la elastancia de ese sistema, hasta finalmente llegar a una presión que es la presión pico, donde ya hay cese de ese flujo inspiratorio. Si bien la válvula expiratoria puede estar cerrada, esto es programable o no de acuerdo pues a la biomecánica del paciente. En un modo controlado por volumen lo puedo programar. Luego de que cesa el flujo, hay una caída de esa presión. Acá todavía no se ha abierto la válvula expiratoria, entonces eso lo conocemos con la presión meseta, y es que acá ya nos están interviniendo las fuerzas de la resistencia de la vía aérea, y acá termina pues, habiendo una distribución por el fenómeno de Pendelov, que si la queremos analizar pues, de forma correcta, deberían ser al menos 2 segundos pues como de esa pausa inspiratoria. Luego se abre la válvula exhalatoria y hay una caída súbita de la presión hasta el punto de la PEP. Entonces esta gráfica nos da una infinidad de informaciones. Lo primero es la presión transaérea, que es básicamente el pico sobre menos la meseta, que normalmente debería ser alrededor de 3, 5 centímetros de agua. Y si a esa diferencia la dividimos por el flujo, básicamente nos da la resistencia de la vía aérea, la presión de conducción que todos conocemos, la meseta menos la PEP, y acá podríamos conseguir la compliance o la elastancia, de acuerdo pues si ubicamos el volumen tidal o el delta de presión en el numerador. Conociendo esto, nosotros básicamente vamos a entender que la presión inspiratoria pico va a depender, aparte del volumen tidal, de la estancia y del PEP total, que está determinado por el autoPEP, y el PEP extrínseco que yo programo en el ventilador, por ese componente dinámico, que básicamente son la resistencia a la vía aérea y el flujo. Y la meseta básicamente depende de esto mismo, pero acá se le quita el componente dinámico, o sea, se le quita el flujo y la resistencia. Aparte de esto, ya esta gráfica
Pues acá le estoy analizando una pausa expiratoria, donde si vemos que en esa pausa expiratoria hay un aumento ligero de la presión, yo puedo inferir que ese paciente tiene un autoPEP. Entonces, con la premisa de esta gráfica anterior, ¿qué pasa si me empieza a pitar el ventilador? Presión pico alta. Pues lo primero es ir a mirar al paciente, como les digo, a ver si el tubo está tapado, está podado, o el paciente está tosiendo. Entonces, lo primero es mirar esa presión transaérea, ese delta de pico menos meseta. Si nosotros vemos que hay una diferencia muy pronunciada, pues son problemas de la resistencia, entonces mire a ver si es el tubo, las vías respiratorias o el ventilador que está generando flujos muy altos. Y si básicamente no hay una diferencia entre esas presiones, puede ser, hay básicamente una caída de la confianza. Y esto puede ser por un auto-PEP, entonces hago la pausa expiratoria. Si veo ese aumento, quiere decir que hay un auto-PEP, pero si no hay ese aumento, es básicamente caída de la confianza. Eso puede ser culpa pues, de patologías del parénquima, pleuro, inclusive condiciones estratorácicas, por ejemplo, una hipertensión intraabdominal. Y ya si es culpa del auto-PDP, pues yo tengo que ir a analizar si es un PEP dinámico y no dinámico, a ver si tengo que optimizar esa PDP y los tiempos expiratorios. Aquí, estos son unas gráficas de un modo controlado por volumen, la de arriba con una onda cuadrada y la de abajo con una onda desacelerante. Acá lo que les quiero mostrar es cómo se cambia cómo cambian las curvas de acuerdo a si hay una presión, si hay una actividad muscular espontánea del paciente, que eso en general, como genera una presión pleural negativa, va a generar una inflexión negativa en la curva de presión. Y si hay un aumento de las resistencias, pues hay un aumento en ese, o se genera una altura mucho mayor de ese aumento inicial de la presión. Y si hay un aumento de las fuerzas elásticas, básicamente se genera una presión inspiratoria a pico o en el caso de una meseta más alta. Y cómo yo cambio básicamente esta gráfica al generar una onda de flujo desacelerante, pues nosotros vamos a ver esa presión pico al inicio, porque es donde tenemos el, el flujo inspiratorio más alto. Luego, esto va cayendo posteriormente y se nos van metiendo las fuerzas resistivas. Es decir, al final de la inspiración, tenga pausa o no, esta se va a comportar como la presión meseta. Quiero arrancar también con este concepto, el índice de estrés. Y esto viene de la premisa que la compliance no siempre es constante y es heterogénea, tanto en el tiempo como en topografía. Entonces acá quiero adelantar un poquito con este bucle de presión de volumen y es que en ciertas patologías, nosotros bronquiolitis, SDRA pues, particularmente, nosotros podemos tener alvéolos debajo de esa capacidad residual funcional completamente colapsados y algunos alvéolos en capacidad pulmonar total. Esto pues acá sobra decir que esta tomografía nos muestra este fenómeno. Entonces, si yo me estuviese moviendo entre los dos puntos de inflexión, entre el inferior y el inferior, teóricamente no habría ninguna inflexión en esa pendiente de subida de la presión. Básicamente no habría una concavidad. Por el contrario, si ese índice de estrés es menor a 1, yo me estaría moviendo sobre el punto de inflexión inferior, donde ya luego de superar este punto, o donde tengo alvéolos reclutables, cambios pequeños en la presión generan buenos o cambios pues normales de volumen o genero cambios de volumen sin necesidad de tanta presión y esto genera una concavidad hacia arriba. Lo contrario ocurriría si me estoy moviendo en el punto de inflexión superior, donde con los mismos cambios de volumen genero cambios excesivos de la presión y acá me generaría una concavidad hacia arriba. Eso es convexo o cóncavo. Pero eventualmente pues esto es algo como más teórico. El concepto de lo que ocurre con la actividad muscular, si yo genero pues una contracción muscular y estoy generando presión pleural negativa, pues le voy a restar a esa gráfica de presión. Entonces nosotros vemos unas inflexiones negativas conforme hay contracciones pulmonares en la pausa inspiratoria.
En esa pausa inspiratoria, si nosotros vemos que hay una caída progresiva de esa presión, básicamente tengo que asumir que el circuito se me está despresurizando. Es decir, hay fugas en el circuito, una fístula broncopleural, o tengo un tubo sin valor y la fuga pues está a nivel de la tráquea. Lo contrario ocurre si en la pausa inspiratoria se me continúa presurizando el sistema. Básicamente quiere decir que hay un flujo añadido, bien sea un óxido nítrico inhalado o que le estoy dando inhaloterapia eh, con nebulizadores en jet. Este concepto, porque hay una idea de que en el modo de presión control no se puede medir una presión meseta, pero mientras yo todavía tengo un flujo activo, si yo genero una pausa inspiratoria mientras el flujo inspiratorio todavía no ha llegado a cero, eh, se eliminaría básicamente esas fuerzas resistivas y yo podría analizar ese volumen con respecto a esa presión que me quedó. O sea, hay un descenso de esa presión y esta sería básicamente la presión meseta. ¿Qué sería lo que no podría analizar? Una presión inspiratoria a pico, porque básicamente es una presión que se está controlando desde el inicio. Eh, Esas curvas de presión también me ayudan mucho a evaluar esa interacción entre el paciente y el ventilador, ya que si nosotros hablamos de sincronía, tiene que coincidir esos tiempos neurales del paciente con los tiempos del ventilador, tanto en el inicio como en la fase de presurización y en el momento del ciclo expiratorio. Entonces, acá básicamente nosotros podríamos analizar las asincronías del tiempo, que pueden ser en la fase de disparo o un autodisparo, donde yo lo que no veo es puntos de inflexión negativa en las curvas de presión, y esto puede ser porque tengo la sensibilidad muy alta o tengo fugas en el sistema o oscilaciones que eso me simula cambios de la presión o del flujo, o lo contrario, disparos inefectivos donde acá yo sí veo que hay puntos de inflexión negativa en la curva de presión, pero que no son seguidos de ese pico inspiratorio o de esa onda de flujo inspiratoria, y ahí es porque tengo la sensibilidad muy baja o el paciente está muy débil por exceso de sedantes, enfermedad neuromuscular o tengo un auto-PDP. En la fase de ciclado, que puede encontrar un ciclado prematuro, que básicamente se da por un overshot de flujo o porque tengo el essence muy alto, superior al 50%, entonces hay un ciclado prematuro y el paciente tiene sed de aire y esto es lo que genera doble espiga, o por el contrario, tengo un ciclado retrasado que ocurre mucho en los modos de presión soporte cuando yo tengo el flujo de ciclado expiratorio muy bajito, usualmente pues menor al 25%, o tengo muchas fugas y el ventilador continúa presurizando ese sistema, y eso lo voy a ver en este caso como intentos de la expiración, como puntos de inflexión positiva. Y eventualmente en la fase de presurización, básicamente el flujo, la cantidad de flujo no está cumpliendo las demandas del paciente, entonces yo voy a ver básicamente una inflexión negativa en el momento de la presurización. Cuando nosotros analizamos las gráficas de flujo-volumen, eh, básicamente, como les había dicho, en realidad la fase inspiratoria de un modo controlado por presión no me aporta mucho. Es importante eventualmente conocer la anatomía, que tengo una fase de onda cuadrada y puedo tener una fase de flujo cero o de pausa inspiratoria, y eso se me correlaciona pues con el momento de pausa en la onda de volumen-tiempo. Pero si yo quiero analizar esa porción inspiratoria, lo voy a tener que analizar en un modo controlado por presión. Ya si yo quiero analizar la porción expiratoria donde no esté involucrado la fuerza que me mete el ventilador, lo podría analizar en cualquiera de los dos modos. Entonces, si vamos a analizar esa parte inspiratoria, lo vamos a analizar en un modo controlado por presión. Si esa presión es la variable independiente, entonces ese flujo va a ser dependiente de esa compliance y de la resistencia del sistema respiratorio. Al ser el flujo el que involucra la variable
tiempo en la ecuación es la que me permite interrogar si la adecuación de los tiempos inspiratorios o expiratorios con respecto a la constante de tiempo del sistema. Es decir, porque si yo llego a un flujo cero, tanto en la fase inspiratoria como en la fase expiratoria, yo al menos podría decir que estoy cumpliendo entre 3 a 5 constantes de tiempo. Es decir, estoy variando entre el 95 y el 99% del volumen que ingresé o pacté. Y esto eh, me podría llevar a analizar si ese volumen dial y el volumen minuto está siendo entregado de forma adecuada, de acuerdo a si hay cambios en la resistencia o en la compliance. Si hay compliance muy disminuida, pues el flujo cero se va a alcanzar muy rápido, mientras que si hay resistencias muy altas, el flujo cero se va a alcanzar de una forma muchísimo más lenta. Acá lo expreso, digamos, un poquito mejor en esta gráfica. Digamos, en esta parte de la mitad es un paciente que tiene constante una biomecánica del sistema normal. Vemos que llega tanto al flujo cero en el asa, en la porción inspiratoria como en la porción expiratoria. Mientras que un paciente tiene una compliance baja, se gasta un tiempo, digamos, mucho más corto en alcanzar ese flujo cero y tendría todo este tiempo de pausa, de pausa inspiratoria. Lo contrario ocurriría en paciente que tiene resistencias muy altas, donde para alcanzar ese flujo cero demora un poco más. Y acá, eh, disculpen que le pasó algo a esta presentación. Teniendo esta misma premisa, yo podría mirar el autopep dinámico en las gráficas de flujo y con ese mismo concepto de las constantes de tiempos podría corregirlo, ya que, por ejemplo, si ustedes miran acá en la porción expiratoria del flujo, no se está llegando al flujo cero. Y esto habla de autopep dinámico que depende básicamente de ese tiempo expiratorio. O sea, ese tiempo expiratorio para este paciente se le está quedando cortico. Entonces yo lo podría optimizar o acorto el tiempo inspiratorio o disminuyo la frecuencia respiratoria. Es lo que se hizo pues en este paciente y acá ya se llega al flujo cero y se está corrigiendo el auto-PEP dinámico. Y acá también podría, digamos, en esta parte del flujo respiratorio, también podría evaluar las secreciones. Acá también hay un overshot de flujo que ahorita pues se los voy a explicar mejor con esta gráfica. Cuando hay aumento de la resistencia de forma súbita, nosotros podríamos ver algo que conocemos como overshot de flujo. Esto es un modo controlado pues, por presión. Se genera entonces un flujo inspiratorio pico al inicio que se ve amortiguado súbitamente por un aumento de las resistencias de las vías aéreas. Y esto en un paciente que esté en un modo soportado podría generar un ciclado prematuro, ya que hay una caída abrupta de ese pico flujo inspiratorio. También nos podría ayudar a diferenciar si hay atrapamiento versus fugas, porque esto puede ser una fuga o se está ciclando ya el tiempo expiratorio en un modo compresión soporte. Y acá básicamente nos podría ayudar a diferenciar si lo que está ocurriendo es un atrapamiento o básicamente son fugas en el sistema donde en la curva de volumen hay una amputación súbita. Pasando ya a los bucles, cuando analizamos los bucles de flujo-volumen en un modo controlado por presión y en un modo controlado por volumen, básicamente en el modo controlado por volumen en general pues nos da poca información porque sabemos que va a ser siempre un modo constante. Eso sí, acá tenemos pues la fase inspiratoria, acá está la pausa expiratoria perdón, la pausa inspiratoria o de flujo cero y acá ya tenemos la porción expiratoria. Acá lo que sí puede variar es en un modo controlado por presión. Acá tenemos entonces al inicio del bucle ese pico flujo inspiratorio que va cayendo conforme el gradiente de presión se va haciendo cero. Y en general, esa porción expiratoria es muy similar tanto en un modo controlado por volumen y por presión.
Ya cuando nosotros analizamos patologías, por ejemplo, pacientes con patrones obstructivos en un modo controlado por volumen, pues básicamente tendríamos que analizar solamente esa porción expiratoria. Acá vemos que hay como una forma de overshot de flujo, donde ese flujo se ve rápidamente amortiguado por las resistencias de la vía aérea y vemos que acá ese flujo no alcanza a llegar a cero. Mientras que en un modo controlado por presión va a cambiar tanto la porción inspiratoria como la porción expiratoria. Lo que va a ocurrir es que se genera pues un menor área en el bucle de volumen flujo. Y acá también vemos que hay un fenómeno pues, de atrapamiento dinámico. Esto eventualmente generaría también un auto-PDT. Yo podría utilizar también estos bucles de volumen flujo para evaluar la respuesta, digamos, a un beta 2, ya que yo esperaría que un paciente pues, tiene broncoespasmo fruto de una patología asmática, pues si yo aplico beta 2, se me aumente el flujo, por lo tanto el volumen y por lo tanto el área de ese bucle. También podría analizar las fugas si, esa, si se amputa súbitamente en el eje de las X el bucle de presión-volumen. En cuanto al, perdón, el bucle de volumen-flujo. En cuanto al en cuanto al bucle de volumen-presión, mostrar pues la anatomía de un volumen control sobre un presión control. Acá en el volumen control se va alcanzando la presión inspiratoria a pico de una forma progresiva, mientras que en un presión control se alcanza esa presión pico de forma súbita, casi que de acá a este punto de 5 a 20 estaría dictado por el tiempo rampa. Y en general pues el asa expiratoria tiende a ser similar en los dos modos. Acá sí les quería pues presentarme pues un poquito más, analizar esta anatomía, porque básicamente yo acá podría inferir la parte del trabajo respiratorio que depende de las fuerzas resistivas o de las fuerzas elásticas de la vía aérea. Si yo estoy analizando la parte dinámica, la parte inspiratoria y la parte expiratoria básicamente me están dando el área que depende de las fuerzas resistivas de las vías respiratorias. Y el área que queda por encima del asa inspiratoria sobre el eje del volumen, básicamente hablaría del trabajo que se le invierte para vencer las fuerzas viscoelásticas o la elastancia del parénquima. Entonces, si yo tengo esa premisa en un modo controlado eh, en un volumen control, analizando ese bucle de presión-volumen, en patologías obstructivas, yo veo que se me aumenta ese área de trabajo, pero al analizar el área que queda por encima de la inspiratoria veo que no es tan grande, o sea que puedo casi que inferir que el aumento del trabajo respiratorio en este bucle está básicamente dado por el aumento de las resistencias de las vías respiratorias versus, versus una caída de la compliance, donde básicamente si me acuesta esta gráfica, no se me ensancha mucho el área de flujo de la inspiración y la expiración y me queda toda esta área por encima del asa expiratoria sobre el volumen, lo que hablaría de un aumento de esas fuerzas eh, viscoelásticas. Y lo mismo básicamente sería analizar el, el bucle de presión volumen en un modo de presión control. En cuanto a la capnografía, nosotros sabemos que ese CO2 depende de una producción, después de una circulación, un intercambio a nivel de la barrera alveolo capilar y finalmente de un proceso de eliminación que se da por la ventilación. Finalmente, yo puedo determinar que esa presión arterial de CO2 va a estar determinada por el consumo de oxígeno multiplicado por el cociente respiratorio, que eso depende pues, de la cantidad de consumo de carbohidratos, por la ventilación minuto y ese espacio muerto. Por lo tanto, esto nos permitirá analizar de una forma no invasiva la tasa metabólica de ese paciente, la relación entre la ventilación-perfusión
y darnos una idea del espacio muerto. Analizando esta anatomía, pues la anatomía de una capnografía, inicialmente tenemos una fase uno en la expiración, donde básicamente no vemos un cambio y esto es porque está graduado a cero con el nivel de CO2 del ambiente. Entonces, básicamente esto nos representa eh, el espacio muerto anatómico. Luego hay una elevación de esa señal de CO2 que básicamente nos habla de esa zona de transición entre el espacio muerto y, y los alvéolos. Finalmente llegamos a una meseta que nos habla de esa presión de CO2 alveolar hasta llegar finalmente al punto donde se hace un descenso nuevamente por inspiración. Entonces, de acuerdo a esta gráfica, yo podría ver, digamos, ciertas enfermedades. Si yo tengo un ascenso muy acostado de esta fase 2, yo puedo hablar casi que se genera en condiciones donde hay obstrucción de la vía aérea. Si yo hago un ascenso normal, pero la meseta es muy bajita, yo puedo hablar que acá hay un fenómeno de espacio muerto, bien sea por bajo gasto o sobre distensión alveolar. Si entre la fase 2 y la fase 3 que se genera el ángulo alfa, ese ángulo se me empieza a volver muy obtuso, es decir, para llegar a la ETCO2 me estoy demorando mucho tiempo y eso habla de que se está invirtiendo mucho tiempo en lograr ese equilibrio entre la presión arterial de CO2 y la presión alveolar de CO2. Quiere decir que hay un fenómeno de shunt intrapulmonar y es lo que nos da pues la apariencia de aleta de tiburón, que también pues puede ocurrir con obstrucciones de la vía aérea. Y y cuando ese ángulo beta también adquiere un ángulo muy obtuso, habla de que probablemente hay reinhalación. Entonces acá, viendo, digamos, diferentes modos de gráfica, acá vemos que en el ángulo alfa se me vuelve muy obtuso y se alcanza, digamos, un tiempo más prolongado para llegar al equilibrio con la ETCO2. Habla básicamente de obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, en broncoespasmo. Cuando hay un aumento progresivo de la meseta, pueden ocurrir pues varias condiciones. O estoy hipoventilando a ese paciente y cada vez el paciente va acumulando más presión arterial de CO2 que será intercambiable, o hay hipermetabolismo o en ventilación mecánica, o se está recuperando de un bajo gasto, o estoy sacando los alvéolos de una capacidad pulmonar total, digamos, porque le titulé un poquito mejor la PEP hacia la baja. Acá lo que está ocurriendo es una caída progresiva de la presión meseta de, de CO2 y esto puede ocurrir o porque hay una hiperventilación o porque hay una caída progresiva del gasto cardíaco, que acá me tendré que interrogar si es fruto de la ventilación mecánica o hay una caída progresiva y paulatina de esa tasa metabólica, que pueden haber pues como varias condiciones. Esta morfología que siempre la tenemos que conocer, pues es una alerta siempre que puede ocurrir básicamente porque hay una extubación, una desconexión del circuito, hay un TEM masivo o finalmente pues hay un paro. Luego no sé que la ventilación minuto es fruto o la suma de esa ventilación alveolar más la ventilación del espacio muerto fisiológico que involucra el anatómico y el alveolar. Yo con esto podría estimar, digamos, una forma, pues con la ecuación de Born, ese espacio muerto, que sería el volumen tidal por la presión arterial de CO2 menos la LTCO2 sobre la presión arterial de CO2. Pero, como les digo, esto no nos diferencia si ese espacio muerto es fruto o producto un aumento del espacio muerto anatómico o de un espacio muerto fisiológico. Y acá es donde nace el concepto de la capnografía volumétrica. Lo que hace la capnografía volumétrica es medir esa misma capnografía, pero a modo de, aparte del nivel, expresarla en modo de volumen de CO2 exhalado, teniendo como techo la presión arterial de CO2, pues que tendría que tener unos gases arteriales, eso lo meto al sistema, esto me da pues el techo de la gráfica y esto me genera básicamente un área que va a depender del volumen exhalado.
Entonces, esto finalmente me da un área bajo la curva, que es todo ese volumen exhalado de CO2, y acá básicamente yo podría calcular todo el espacio muerto, bien sea el anatómico, que estaría dado por esa fase 1 que ya habíamos visto, el espacio muerto de la zona de transición y el espacio muerto alveolar. Y yo con eso básicamente podría calcular de una forma más precisa ese espacio muerto fisiológico, que sería la suma de todas las áreas azules, o sea, Z, Z y Y, sobre básicamente las tres áreas, Z, Y y X, que es el área bajo la curva del volumen exhalado de CO2. Igualmente, el volumen muerto alveolar, que solamente sería Y sobre los tres volúmenes, y el espacio muerto de la vía aérea, que solamente sería Z sobre los tres volúmenes. Y nosotros sabemos que ese espacio muerto ha sido pronóstico en SDRA, ya que mayor a 0,65 se ha asociado a la mortalidad en estos pacientes, y eventualmente me podría ayudar a dirigir ese PEP óptimo, ya que si yo disminuyo el PEP y me aumenta la señal de la capnografía volumétrica y disminuye ese espacio muerto, quiere decir que yo estoy sacando el alvéolo de un proceso de sobredistensión alveolar. Finalmente, pues vamos a terminar con el concepto de poder mecánico. Acá la pregunta, el interrogante es si esta es eventualmente la ciencia final que nos va a explicar eh, todo lo que determina una lesión pulmonar por el ventilador. Antes de hablar de poder mecánico, mencionamos los conceptos básicos de la reología, que es desde donde nace este concepto. Y es la reología es esa rama de la física que estudia la deformación de los materiales cuando se le aplica una fuerza, una tensión por área de superficie, que es lo que conocemos como estrés, que nosotros lo podríamos expresar en la biomecánica pulmonar como ese delta de presión transpulmonar. Acá lo que más se le acercaría sería ese driving pressure o presión de conducción, que sabemos que tiene una correlación más o menos del 80% con el estrés que se le imponga al pulmón, y ese strain, que básicamente es ese grado de deformación que se mide por lo que cambia la distancia entre dos puntos con respecto a su posición original. Llevándolo esto a conceptos de un pulmón, básicamente esto va a depender de un volumen tidal por la capacidad residual funcional. Y el concepto de strain rate es básicamente la velocidad con la que se alcanza esa deformación, o sea, involucra el factor tiempo. Si nosotros miráramos esto desde el punto de vista de la ecuación de movimiento y toda la biomecánica del paciente, nosotros podríamos reducir el strain o la deformación con un reclutamiento pulmonar adecuado, es decir, con un nivel de PEP adecuada, con un volumen tidal bajo y con flujos bajos. Y esta gráfica es muy bonita, es la relación entre ese estrés y esa deformación en un sistema viscoelástico. Esta es básicamente la ley de Hooke, donde ese material de Hooke perfecto básicamente tiene un comportamiento lineal consistente entre el estrés o esa presión que se genera y la deformación, pero un pulmón, al no ser un sistema elástico, sino viscoelástico, eventualmente llega a un punto donde se genera una deformación plástica, y cuando se retira la energía, básicamente no recupera por completo toda esa energía que se le invirtió para generar esa deformación inicial. Y esa energía, ¿no?, básicamente queda disipado en toda la estructura en forma de calor, que si no se disipa adecuadamente al entorno, en este caso por el sistema circulatorio, va a generar cambios en la entropía, y eso eventualmente va a generar daño sobre las estructuras y microfracturas pues del material. Esto va a ser obviamente, esto va a cambiar de acuerdo a las condiciones del parénquima
pulmonar, bien sea por la cantidad de agua pulmonar extravascular, procesos inflamatorios, estado nutricional, pH, temperatura. Y eventualmente todo este concepto lo trataron de unificar con la ecuación de movimiento. Básicamente que el estrés eh, está determinado por el cociente de deformación, por el strain, por la viscosidad y el strain rate, que básicamente el N lo reemplazarían por la resistencia y el strain rate por el flujo. Pero acá no se puede extrapolar completamente estos conceptos porque uno no podemos medir la capacidad residual funcional y la PEP no se correlaciona de forma perfecta con esa capacidad residual funcional. Y aquí, ante esta imperfección, es donde nace eh, básicamente el concepto del poder mecánico. Y ese nosotros sabemos que la energía mecánica no es solamente esa energía cinética, que básicamente estaría determinada por la elastancia y la resistencia, sino también por esa energía potencial o estática, que básicamente estaría determinada por el PEP. Entonces, el poder mecánico, que involucra básicamente estas dos energías, es la cantidad de energía aplicada por minuto, y acá ya se involucra la frecuencia respiratoria, que en la fórmula anterior tampoco se está involucrando. Entonces, es la cantidad de energía aplicada por minuto durante la ventilación mecánica, que eso se expresa básicamente en joules por minuto. Esto es la presión absoluta por el cambio de volumen. Esto básicamente sería el trabajo respiratorio. Y si le metemos a eso la constante de tiempo, que básicamente es frecuencia respiratoria, nos da básicamente el poder mecánico, la potencia mecánica. Eh, Gattinoni desde trabajos pues, desde el 2011 viene desarrollando como esta idea de poder mecánico, pero no es sino hasta 2016 eh, que nos da las fórmulas del poder mecánico que nacen de un bucle de presión-volumen, y él dice que solamente este bucle de presión-volumen es la punta del iceberg de todo ese poder mecánico, que no solamente se debe involucrar la parte dinámica del movimiento, sino el volumen que se genera a partir de la presión de la PEP y el volumen que recluta la PEP. Entonces, si nosotros vemos toda esta área de trabajo, básicamente nosotros tenemos un triángulo, pero a la hora de sacar el poder, la fórmula de poder mecánico, como este reclutamiento solamente se genera una vez, básicamente se analiza un trapezoide que está constituido por un cuadrado, esto depende del volumen tidal y el PEP, de un triángulo que está determinado por el volumen tidal y la presión de conducción, y un rectángulo que está determinado por esas fuerzas resistivas por el volumen tidal. Entonces, finalmente, de acuerdo pues a las leyes geométricas, se saca el área de cada una de estas estructuras, cuadrado, triángulo y un rectángulo, y esa área que está expresada en centímetros de agua por, por mililitros, la tenemos que pasar pues tenemos que aplicarle el factor de conversión que son los joules, que es básicamente 0,98, y si a eso lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, pues básicamente nos da la fórmula final de poder mecánico. Uno la pudiese analizar, digamos, desde varios puntos, por ejemplo, el poder dinámico, que involucra solamente esa área dinámica por encima del PEP, o sea, perdón, involucra también el área desde la PEP y el volumen tidal y toda esa área del delta de presión, o solamente el driving power, que básicamente involucra solamente el área del triángulo, o el área total, que básicamente involucra las tres figuras geométricas. Sabemos que los trabajos y la evidencia que nos ha dado Gattinoni indica que el poder mecánico que genera lesión pulmonar está alrededor de 12 joules, y que esto se puede modificar de una forma diferente de acuerdo a los parámetros del ventilador que yo le ponga. Sabemos que
hay un incremento exponencial a razón de 2 con el volumen tidal, el driving pressure y el flujo de 1, de 1,4 con respecto a la frecuencia respiratoria y de una forma lineal con la PEP, la elastancia y la resistencia. También nos da el concepto del isopower, que es que independientemente de los parámetros que yo modifique, si esa fórmula me sigue dando un valor por encima de 12 joules, se sigue generando esa lesión por el ventilador. Pero yo cómo podría aplicar este concepto, aparte de utilizar una calculadora pues que ya está ampliamente disponible, cómo podría yo inferir desde la gráfica ese poder mecánico. Pues acá vuelvo a traer a colación la gráfica de presión en un modo controlado por volumen y acá básicamente yo pudiese también mirar el trapezoide que nos propone el doctor Gattinoni y mirar el componente dinámico que, es básicamente, que está dado básicamente por la driving pressure, el componente elástico estático, que estaría dado por el PEP, este sería el cuadrado, triángulo, y el componente de las fuerzas resistivas, que básicamente involucra la presión inspiratoria pico. Entonces, este sería, digamos, el poder mecánica total expresado pues, en una gráfica solamente de presión en un modo controlado por volumen. Y en un bucle de presión-volumen, básicamente teniendo solamente este punto analizable, o sea, el poder dinámico o el driving power, perdón, que es, que involucra eh, la gráfica del triángulo, toda el área, toda el área sobre la curva de Lassa inspiratoria sobre el eje del volumen me daría pues un área de presión por volumen y si a esa área bajo la curva yo le aplico la integral de energía, o sea, lo multiplico por 0,98, de esta forma rápida yo pudiese sacar el dynamic power, solamente pues teniendo este concepto. Interrogantes que me surgen a mí, si importa solamente el número y es un mismo valor para todos, ¿será que un pulmón con peso diferente se daña con la misma energía? Lo otro es un mismo poder para predecir un daño en diferentes patologías, por ejemplo, patología de parénquima versus vía aérea versus un compromiso de ambas, o pacientes con estados o condiciones diferentes, por ejemplo, edad donde hay ontogenia y eso involucra genes que que se meten con la proporción de fibras de elastina y colágeno de todos los parénquimas o el estado nutricional, el pH, temperatura o de por sí la base genética del paciente. Lo otro, una potencia alta con un poco strain, es decir, por más presión que genere esta niña, pues eventualmente va a haber una estructura que limita la deformación de esta bomba y eventualmente por más presión que genere, pues no podrá reventar la bomba. O, una, o cuando tengo resistencias increíblemente altas, pues yo voy a generar una presión excesiva que se va a amortiguar sobre una resistencia respiratoria y eventualmente no va a generar mucho strain. Entonces, ¿será que ese poder mecánico en este caso podrá producir ese mismo daño? Y si esa presión alta es una causa o una consecuencia de una patología pulmonar y si es el objetivo final que tenemos que perseguir a la hora de tratar a nuestros pacientes. A modo de conclusión, pues el monitoreo gráfico es un ejercicio fundamental en el ejercicio del cuidado crítico, que por medio del comportamiento de esas gráficas podemos identificar las características biomecánicas que nos impone la enfermedad de base, los efectos de nuestras intervenciones y sus efectos en la interacción cardiopulmonar. También esa potencia mecánica, si bien integra o intenta integrar todos esos conceptos de la rheología y la ecuación de movimiento en tratar de predecir ese componente del daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica en relación con la biomecánica pulmonar y esos parámetros ventilatorios. En mi concepto puede que se quede como una visión todavía muy monocular, es decir, nos da una idea de que algo
de que algo está pasando porque estoy invirtiendo mucha energía para generar un trabajo respiratorio, es decir, para generar pues un movimiento, un volumen tidal, y ahí tengo que ver qué es lo que está pasando, pero pienso que no debe ser como el objetivo final, buscar una energía mecánica adecuada. Entonces, el objetivo no es disminuir la energía, sino identificar y tratar el por qué se requiere esa energía. Muchas gracias. Eso sería todo lo que tengo para decir hoy.